Hola, sean bienvenidos y acompáñenme a conocer más acerca del Palacio de Bellas Artes. Del arte y la cultura mexicana, la máxima casa de las artes de nuestro país es el Palacio de Bellas Artes, edificio que comenzó a construirse en 1904 y se concluyó el 29 de septiembre de 1960. Este recinto ha albergado presentaciones de los más importantes artistas del mundo, así como exposiciones de reconocidos artistas plásticos. El Palacio de Bellas Artes fue inaugurado el 29 de septiembre de 1934. Este mismo año, 2 meses después, se inauguró el Museo de las Artes Plásticas en el mismo recinto. Este edificio fue encargado por Porfirio Díaz al arquitecto italiano Adriano Buari, quien había sido el responsable de la construcción del Palacio de Correos. Nuestros monumentos están llenos de belleza. Es el caso del telón del Palacio de Bellas Artes, único en el mundo, y el arquitecto italiano Adriano Buari, responsable de la construcción del palacio. Entonces, el Teatro Nacional quería plasmar en el telón al Popocatépetl y al Ixtaccíhuatl, obra que encomendó a la Casa Tiffany de Nueva York. Este telón no solo es único por haber sido construido con cristal opalino, obra que solicitó en Nueva York a la Casa de León Comfort Tiffany, sino que fue diseñado por el mismo Adriano Buari para evitar los incendios comunes en los teatros de la época y que justamente iniciaban en el telón. Su belleza es admirable y el vitral con los volcanes al fondo es único en su tipo. Bueno, pues el Palacio de Bellas Artes o el Palacio de las Bellas Artes es una estructura que pues es un ícono de la ciudad, es un ícono del país, de todo lo que tiene que ver con la cultura en México. Es un triunfo arquitectónico, es además uno de los edificios más bellos que hay en el país, probablemente en el mundo. Se lo debemos a Porfirio Díaz, el único dictador que tuvimos en el país, y sin embargo a la fecha es un referente importantísimo, ¿no?, de nuestra cultura. En él encontramos muchos estilos arquitectónicos, como el Art Deco principalmente, y bueno, pues además es un edificio que nada más de verlo es carísimo el infeliz, ¿no? Una belleza realmente. El máximo escenario para el teatro, el máximo escenario para la música, el máximo escenario para las artes plásticas. Es sin duda un orgullo tener en esta ciudad y en este país un monumento al arte tan hermoso como el Palacio de Bellas Artes. Muy buen día. El día de hoy me preguntan sobre el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es una muy bella construcción. No en balde se pensó que fuera un palacio, primero que nada, y después en función o en pro de adornar o de crear o de manejar bellas artes. Entonces el palacio en sí tenía que ser una bella arte como homenaje a la arquitectura. ¿Por qué a la arquitectura? Porque está considerada una de las bellas artes. Aparte de ella hay otras 4, la pintura, la danza, la música y la escultura. Inicialmente el proyecto original del arquitecto Adriano Buari, italiano, se pensó que tuviera en cada una de las esquinas del palacio una bella arte. Son las 4 esculturas
que actualmente se encuentran en el estacionamiento porque ya no se colocaron en la parte superior en cada una de las esquinas. Aquí entra algo que hay que recapacitar y checar. Cuando se pensó en construir el Palacio de las Bellas Artes, era la época en la que México se consideraba o quería ser la ciudad de los palacios. Era también la época del afrancesamiento. Recordemos que a Porfirio Díaz le encantaba lo francés, creía que eso era lo adecuado, lo correcto, y por lo tanto era importante el hecho de manejarse en función de lo que estaba en boga, que era lo francés. Por eso se le ocurrió contratar a franceses para que vinieran a construir, hicieran proyecto, etc. Lo curioso del asunto es que en Francia tienen un tipo de terreno muy rocoso, muy fuerte, que aguanta toneladas. Bajo esas toneladas, pues no había ningún problema en construir algo muy potente, con mucho peso. Nunca pensaron que el suelo de la Ciudad de México era un suelo lodoso, porque estábamos sobre del lago de Texcoco, y por lo tanto un suelo muy frágil y no un suelo en el que hubiera la posibilidad de estar adecuados o correctamente con tal peso, con tantas toneladas. Sabe uno que, por ejemplo, las esculturas, cada una pesa 4 toneladas. De haber subido las esculturas al techo, habrían sido 16 toneladas más de peso. Cuando el Palacio de Bellas Artes estaba a mitad de la construcción, ya empezaba a hundirse. Recordemos que está hecho, sus paredes están con mármol muy pesado, traído desde Italia. Entonces es un mármol que pesa toneladas. Al pesar toneladas hace muy complicado el poder construir una cuestión para la Ciudad de México, para los estándares que requerimos por el tipo de subsuelo. Su cimentación fue una cimentación muy pesada, una cimentación que no era acorde para la Ciudad de México. Y esos factores hicieron que antes de que siquiera empezara a hacerse ninguna cuestión de inauguración o de que inclusive se terminara, ya se estaba notando el hundimiento que tenía. Actualmente, si checamos niveles, el Palacio de Bellas Artes tiene aproximadamente un hundimiento de 1,5 metros a 1,80 m aproximadamente, lo cual es muchísimo. Y sin embargo, bueno, se ha podido hacer el hecho de que no se hunda más gracias a la tecnología moderna que permite que las cimentaciones se potencialicen y que no haya un hundimiento mayor. Sin embargo, este rescate que se puede decir de cimentación y del mismo palacio que se ha hecho no implica que siempre sea de otra manera, ¿no? Entonces sí es complicado, sí es un palacio que ya no se hunde más, que está controlado su hundimiento, pero que hubiera sido peor de habérsele subido las esculturas, por ejemplo, por los 16 toneladas extras de peso que hubiera tenido. Es un monumento increíble, es muy bello, es neoclásico total, está basado en ello. Además de todo, tiene en lo que es el foro, lo que es la zona del stage, del foro para las actuaciones y demás. Recordemos que es un teatro. Una cortina que es la única cortina en México bellísima, hecha de emplomados. Es un vitral monumental que vale la pena conocerlo. Aun cuando no puedas ir a una función de teatro, sí vale la pena el visitarlo. Es museo también en algunas áreas. Tiene situaciones increíbles, los dinteles, los capiteles. Es una muestra de arquitectura neoclásica increíble que sí vale la pena visitar. Cuando vean esto, a mi espalda está el Palacio de Bellas Artes, uno de los más grandes baluartes de la cultura mexicana. Fue mandado a construir por el dictador Porfirio Díaz en el tiempo del Porfiriato. Porfirio Díaz, a pesar de todo lo que se diga o no se diga de él, fue una persona tanto buena como mala. Es de esos pequeños personajes históricos que están atrapados en el limbo de entre la bondad y la maldad. A él se le deben muchos, pero muchos avances en cuanto a cultura y economía, pero también se le deben muchísimos daños a la moral, patrimonios, homicidios y demás. La historia del Palacio de Bellas Artes empieza desde hace, ya se ha cumplido 100 años de esto, cuando Porfirio Díaz, al ver los grandes monumentos de Francia, se inspira y se puede ver reflejado ese estilo arquitectónico en las cúpulas de la superioridad
el ángel muy adornado al estilo victoriano. Sí, claro. Bueno, ¿qué tal? Pues al lado izquierdo tiene lo que es el Museo Nacional de Arquitectura, mejor conocido como el Palacio de Bellas Artes, fundado en 1934, durante el poder del presidente Porfirio Díaz, cuando duró 32 años en el poder. Él lo mandó directamente a construir y ahorita es uno de los lugares más turísticos aquí en México. Como dato adicional, el mismo arquitecto fue quien construyó entre 1902 y 1907 el Palacio de Correos junto al ingeniero Gonzalo Garita, mexicano especialista en cimentación en la Ciudad de México, razón por la cual dicho edificio se mantiene a nivel de la calle, no así el Palacio de Bellas Artes, proyecto para el cual el italiano ya no utilizó los conocimientos del ingeniero mexicano. Gracias por acompañarnos en este recorrido a Bellas Artes. Ojalá les haya gustado. No se les olvide suscribirse y darle clic a la campanita de notificaciones.